Cronológicamente, el inicio de la conquista romana data del año 218 a.C., con el desembarco de los escipiones en Apulia. Este mapa de finales del siglo III a.C., cuando los romanos llegaron a España y la conquistaron primero, la dividieron en dos provincias con sus dos capitales, Hispania Citerior, Tarroco, y Hispania Ulterior, con su capital Córdoba, que es en la que nos vamos a centrar en este trabajo. Conquistaron Córdoba en el año 206 a.C., manteniéndole el nombre que a esta zona daban los indígenas, que se desconoce de dónde procede el nombre de Córdoba, en el año 169 a.C. y el año 159 a.C., coincidiendo con la estancia de Claudio Marcelo en Hispania. Se fundó la primera población romana que da origen a nuestra ciudad. Los romanos dejaron marcada nuestra Córdoba. Y en ella hicieron importantes edificaciones, que ahora nos pararemos a explicar más detenidamente. Algunas de estas edificaciones son el puente sobre el arroyo Pedroche, Puente romano, templo imperial, circo, muralla, mausoleo. entre otros. La muralla Res Sanctae no era otra cosa que la materialización de una línea mágica, establecida según viejos rituales que separaban tajantemente la urbe, núcleo urbano, del ayer, territorio. dentro del pomerium los vivos, fuera los difuntos, la necrópolis, dentro las actividades políticas, administrativas, judiciales y comerciales de mercado, fuera las actividades productivas, fundamentalmente la agraria. Estaba marcada por distintos puntos de entrada a la ciudad, situación de las puertas y la orientación de los dos ejes viarios principales, el decumano y el Cardo Máximo. Puerta de Osario al norte y calle Blanco Belmonte al sur, entre las que discurre el Cardo Máximo. Las otras dos se corresponden con la puerta Gallego, al oeste, en los mausoleos, y la puerta de Roma o puerta Augusta. Tenían diferentes nombres porque eran las puertas más importantes, al este, enfrente del templo. Los romanos fueron, como otros muchos tipos de edificaciones, expertos en puentear los ríos. Lo primero fue elegir una correcta ubicación del mismo, y como sucede en otros ejemplos conservadores en nuestro país, se destacaron por la zona más baja del meandro. El resultado fue un puente realizado en piedra caliza de la sierra, compuesto de 16 arcos de medio punto, apoyados en fuertes pilares, con tamajares en ángulos y circulares. A mediados del siglo XVII estalló una epidemia de peste en la ciudad que causó estragos en la población. Cuando la peste remitió, fue colocada en el puente una imagen del arcángel San Rafael, obra del escultor Bernabé del Río. Otro puente importante fue el puente de Pedroche, vía Córdoba, emérita. Se construyó en el siglo I después de Cristo. Mostramos aquí algunas imágenes. Es el puente romano mejor conservado de la provincia. Es un puente de 3 arcos, el central de mayor luz y de tablero a doble vertiente. Conserva casi toda la obra romana, las pilas, los estribos y la rosca de dobelaje engatillado en el arco central. El templo, generalmente una gigantesca habitación o cela, con cubierta a 2 aguas, rodeada de columnas y con un pórtico que servía además de entrada. La celda acogía la estatua de la divinidad a la que se consagraba dicho recinto sagrado, quedando su acceso reservado a los sacerdotes. Los fieles asistían desde el exterior a la ceremonia celebrada en el altar o ara, situado delante del templo, donde se sacrificaban animales en honor a la divinidad. Este templo se encuentra situado en la calle Claudio Marcelo, junto al actual ayuntamiento. No se dispone de datos concluyentes al respecto,
pero al parecer estuvo dedicado al culto de los emperadores divinizados y formó parte de un gran complejo arquitectónico, que incluyó, entre otros elementos, un pórtico a modo de plaza, que lo circundaba por sus lados norte, oeste y sur, y un circo, dispuesto al este, frente a su fachada principal y paralelo a la Vía Augusta, donde se desarrollaban las carreras de carros. Hoy podemos admirar algunas de las columnas de mármol por las que se accedía al templo y parte del altar, situado delante de ellas. La Córdoba romana debió contar, al menos hasta el siglo IV, con un circo entre sus edificios destinados a espectáculos. Desde hace tiempo conocemos algunos documentos indirectos que permiten ratificar la existencia de un edificio de tales características en la ciudad. Una inscripción de finales del siglo II o comienzos del siglo III después de Cristo y un mosaico fechado en la primera mitad del siglo III después de Cristo, recuperado en 1927 en el solar de la actual Diputación de Córdoba. Y tan solo a finales del siglo XX se ha podido la investigación arqueológica localizar el lugar donde se emplazaba el circo. Y un importante periodo de monumentalización que incidió notablemente en la infraestructura hidráulica. Se traza entonces la red de calles y cloacas y se construye el primer acueducto, que gracias a los testimonios epigráficos sabemos que se denominó Aqua Augusta. La obra se ejecuta en toda su traza con opus caementicum, revestida en su interior con opus signinum. Morfológicamente consiste en una caja de sección rectangular de 90 por 64 centímetros de luz, delimitada por paredes de 35-40 centímetros de espesor y cubierta por una bóveda corrida de medio cañón de 30 centímetros de radio interno. Sabemos, gracias de nuevo a la epigrafía, que se denominó Aqua Nova Domitiana Augusta y hemos identificado sus restos con los citados en el siglo XVIII por F. Ruano en el arroyo de Pedroche, al noroeste de la ciudad. Todavía se conservan restos de 4 ramales de captación de agua de diferentes arroyos y manantiales existentes en este sector de la sierra, con un recorrido total de 13,2 kilómetros. Aun así, entre los siglos II y III después de Cristo, se construye todavía un tercer acueducto, con el objetivo de abastecer de agua a una zona residencial urbanizada, previamente a Poniente. Fuera del perímetro amurallado y quizá también a ciertos edificios públicos allí existentes, entre los que pudo encontrarse el palacio del emperador Maximiano Herculeo. También se encuentran los restos de acueducto conservados en la estación de autobuses Alcorza. El Palatium Maximiani forma parte de la ciudad, constituyendo el gran hito urbano que transformó la ciudad, la imagen de la Córdoba de la época bajoimperial. Este monumento alcanza más de 400 metros de longitud, por 200 metros de anchura, presentando un original diseño. El palacio constituye sin duda un caso único entre los múltiples legados de la arquitectura romana que hasta nosotros han llegado, pues no se conoce ningún edificio igual en todo el imperio. La información con que actualmente contamos tras un diseño de excavaciones e investigaciones arqueológicas en Cercadilla permite plantear que el monumento constituyó originariamente el palacio y la sede del emperador Maximiano Herculeo, al que acogió durante su estancia en Hispania entre 296 y 297 después de Cristo. Los monumentos funerarios de la Puerta de Gallegos, tanto las dimensiones, casi 12 metros de diámetro, como su tipología, de clara procedencia itálica, hacen de los monumentos funerarios de la Puerta de Gallegos el ejemplo más importante de arquitectura funeraria de la Córdoba. El situado más al norte, que presenta un mejor estado de conservación, se construyó respetando el enterramiento anterior, lo que nos inclina a pensar en una relación familiar.
mientras que el situado al sur parece haber sido concebido como un enterramiento colectivo y familiar según se deduce de las mayores dimensiones de la cámara funeraria. La ubicación privilegiada de las tumbas, muy cerca de una vía, formando parte así de la imagen de la ciudad, abunda aún más en la especial importancia que debemos conferirles en el marco de la sociedad cordobense. Los monumentos funerarios, hoy construidos parcialmente y bien musealizados, pueden ser visitados en grupo tras concertar su visita al Ayuntamiento de Córdoba, como hemos hecho nosotros. El Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba está situado en la Plaza Jerónimo Páez, en el antiguo Palacio de los Páez de Castillejo, y conserva en su interior una gran colección de piezas que van desde la prehistoria hasta la Edad Media. El Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba está declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de monumentos desde el año 1962. La puerta, que es esta principal en el Museo Arqueológico, nos recuerda también al Arco del Triunfo que se encuentra al lado del puente romano. Por último, vamos a hablar de las domus, O casas romanas. El hallazgo más importante de las domus ha tenido lugar con motivo de una intervención arqueológica de urgencia practicada en el patio del Colegio de Santa Victoria. Exactamente en el límite entre la Ciudad Vieja y la ampliación Augusta, bajo la dirección de J.R. Carrillo y E. Castro. Todavía inédita. Como elemento singular aquí hay que citar el Viridarium, revestido de losas marmóreas, así como varias de las esculturas que rodearon el entorno del peristilio. Trasladado también al ámbito privado la presencia del mármol como elemento de autorrepresentación, tan característica del ámbito público desde inicios del siglo I.